Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola amigas, qué bueno que estamos todas de vuelta en Mamás 411 Podcast. Aquí estamos en un nuevo episodio y antes de empezar nuestra conversación de hoy, quería darle en nombre de ustedes las gracias a la acogida tan linda que ha tenido nuestro podcast, ¿no les parece? Sí, por supuesto. Así que bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar un poco sobre la maternidad y las diferentes características culturales que pueden afectar e influir cuando estamos esperando un bebé lejos de nuestra cultura y de nuestra familia. ¿Cómo sobrevivimos nosotros esos momentos y qué sugerencias podemos compartir con ustedes para ayudar a esas mujeres que están embarazadas y se encuentran en otro país, sea en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo? Erika, me gustaría empezar contigo. Tienes 2 varones. Acuérdame otra vez, ¿dónde nació tu primer hijo? Cuéntanos de esa experiencia y qué edad tienen y todo eso. Comparte con nosotros. Hola, mis hijos tienen 15 y 13 años y ambos nacieron en París, en Francia, en una época en la que estábamos viviendo ahí. La experiencia fue muy buena, muy interesante en todo sentido. Estar embarazada primero en un país donde, en ese aspecto no conocía las costumbres. Ya tenía algún tiempo viviendo ahí, pero no como mamá ni futura mamá. Y entonces fue muy interesante, encontrar finalmente un doctor con el cual hacer el seguimiento, con el cual se generó una interesante empatía y pudimos establecer una buena relación que ayudó muchísimo en el embarazo y en el parto en sí, que fueron 2 cesáreas. Pero sí, sobre todo la primera, ante todo lo desconocido cuando en un primer embarazo y teniendo un primer bebé, ¿no es cierto? Así mismo es. Yo recuerdo a mí hace 29 años, así que deja ver si me acuerdo tanto tiempo atrás, pero sí recuerdo haberme sentido bastante sola y bastante aislada. Yo creo que esa fue una de las cosas que a mí me afectó más, no tener a mi mamá y a mi hermana, que somos tan unidas, aquí cerca mío y pasar esos momentos sin ellas ahí. Minerva, tu nene es el más pequeño de nuestros hijos y nació acá en Estados Unidos, ¿correcto? ¿Cuál fue tu experiencia? Cuéntanos. Sí, mi pequeño es de la generación más chiquita de aquí de nosotras 3. Tiene 6 años y prácticamente soy como mamá reciente. Y sí, me tocó aquí en Estados Unidos. La verdad es un poco diferente con respecto a mi país de origen en México, donde vienes acostumbrado o acostumbrada más bien a estar escuchando que tienes diferentes opciones y hasta las puedes escoger. En el caso mío, estoy hablando de que si quieres escoger una cesárea o si quieres un parto natural. En México, si estás en un servicio privado de doctor, tú puedes llegarle al doctor y decirle, doctor, a mí me gustaría tener cesárea en vez de tener un parto natural. Cosa muy diferente aquí en Estados Unidos, porque para poder decir quiero una cesárea, lo primero es que tienen ellos que checar que realmente no se puede dar el parto natural para poderte llevar a la cesárea. Y entonces, cuando estás acá, te toca que la gente que está en México, familiares, amigos, etcétera, te dicen, ¿y por qué no pediste esto? ¿Y por qué no pediste el otro? Y es cuando yo digo, pues es que aquí estoy y esto es lo que me toca, es diferente, ¿no? Entonces, sí llegas a un país donde la forma de cómo llevar la maternidad es completamente diferente. Y he sabido de otros países que es todavía está más natural, ¿no? Entonces, casi sin epidural ni nada de esas cosas. Sí, es verdad. Yo creo que, como hemos hablado antes, en este país, por ejemplo, acá en Estados Unidos,
tiene mucho que ver el seguro médico que nos está cubriendo a nosotros, el que hemos escogido, que nos ha convenido a nuestra familia, y hay muchas categorías, y cuando tienes uno, por ejemplo, que tiene las letras PPO, que es el más privado, entonces ahí puedes escoger los doctores que tú quieras y puedes escoger el hospital que tú quieras más bien, pero de todas maneras, aunque puedas escoger lo que quieras, hay un grupo que cubre ese seguro. Entonces no es que, por ejemplo, vas al parque un día y conoces a una mamá y la mamá esa da la casualidad que ella tiene un buen médico y te quiere referir a ese, y tú quisieras ir porque ella te está refiriendo, pero no puedes porque no lo cubre el seguro médico tuyo. Entonces esas son cosas que pasan, ¿no? En mi caso, que tuve los 2 partos en Europa, fue diferente y es en algún punto parecido a lo que sucede al menos en Argentina. Bueno, tenemos allí también la opción de la salud pública y tenemos la opción privada. Y sí, hay un seguimiento con un médico al cual podemos elegir, y con el que probablemente es en el que tengamos el parto, la cesárea, bueno, pero lo cual a mi gusto lo hizo más llevadero, o en mi situación lo hizo más llevadero, porque bueno, si hay un buen vínculo con el médico, también se genera muchísima más contención, uno se siente más acompañada, sobre todo estando lejos de los referentes que tenemos de nuestros países, ya sea la familia o médicos que conocemos. Esto ayuda un montón. Y bueno, pero un tema que en esto implica mucho la distancia es lo que muchas veces hablamos de que estemos, de lo que estamos cerca y de lo que estamos lejos, para escuchar todas estas sugerencias y las experiencias que le suceden a cada uno, que son tan diferentes en todos los países en los que, bueno, representamos hoy acá, en los que vivimos, ¿no? Sí, yo ahora que hablas de las diferencias, por ejemplo, en México existe la salud pública y la salud privada. La salud pública casi podemos decir que está como al alcance de todos, porque tenemos ese derecho como ciudadanos mexicanos, la salud pública, sea buena o sea mala, pero está. Y es pagada por el gobierno, Mine. Y está, es por el gobierno. Y sin embargo, aquí en Estados Unidos, en realidad todo es privado, nada más que las familias que tienen ingresos de bajos ingresos tienen un cierto seguro, vamos a llamarlo, pagado por el gobierno, para que sea de manera gratuita o sea menor su pago. Y porque en realidad aquí casi todos los hospitales pues tienes que pagarlos, o sea, no es que sea gratis. Sí. Gratis es nada más para ciertas personas con un nivel de ingreso bajo, para que el gobierno pague por ellos. Y en México está el seguro popular y el seguro social, que son los públicos, y también está, en este caso, otro tipo de servicio de salud que es completamente gratuito, también existe. Claro, no es muy bueno que digamos, y es demasiada gente para ese tipo de hospitales, pero está. Y el privado es aquel al que la clase media para arriba accede en México y puede ir y escoger el doctor que quiera, si es recomendado por la vecina, por quien sea, ellos van y escogen donde tú quieras. Entonces, cuando llegas a un país que en teoría tienes un servicio de salud súper bueno, pues sí, pero el tema es que no puedes llegar a escoger lo que tú quieras, y es lo que te toca. Exacto, así es. Quisiera que me contaran ambas, ¿cuál fue su experiencia más chocante en esos meses de embarazo? Mine, tú a lo mejor eres la que más te acuerdas de Erika y yo, pero creo que siempre hay cosas que vamos a recordar toda la vida de esa época en que estuvimos embarazadas. Hablando del embarazo, viviéndolo en el extranjero. Uh-huh. Yo creo que lo que más me causó el impacto es poder encontrar un doctor que pudiera hablar mi idioma y que yo me pudiera sentir cómoda expresando mis necesidades,
porque independientemente de que tú hables el idioma, hay ciertos términos que a veces tú no sabes, porque simplemente es algo que no aprendiste en una escuela de inglés, ¿no? Claro, Y claro. Y sí, creo que lo que más me impactó tener que estar buscando mucha información en la internet, comparando páginas de embarazos en inglés y embarazo en español para ver cómo se decía vientre o cómo se decía placenta, exacto, ¿no? O sea, todo eso, ¿no? O hasta cómo se dice un cólico, o, sí, ¿no? Entonces, sí, eso fue como de las partes durante el embarazo que me tuve que preparar en el idioma. Así es. Erika, ¿y tú? Yo lo que me sucedió fue que creo lo más impactante era el idioma, por supuesto, que tenía con el francés una comodidad de hablar, porque ya hacía mucho tiempo que vivía ahí, pero como dice Minerva, todos esos términos no los manejaba. Uh-huh. Entonces me pasaba un poco esto, pero creo que de las experiencias uno va aprendiendo. También pasó cuando empecé a llevar a los chicos al pediatra, ¿no es cierto? Que también me pasaba de tener que necesitar explicar y no encontrar términos. Creo que el tema del idioma, bueno, nos pone a veces, depende cómo lo planteamos, una barrera y un desafío que nos demuestra que sacamos fuerzas de no sabemos dónde para aprender cosas que nunca pensamos que íbamos a aprender y enfrentar situaciones que tampoco sabíamos que íbamos a enfrentar solas, en una clínica, con un médico, con una partera, con un anestesista, explicarnos, entenderlos, ¿no? Como que uno se para, ¿no? Se detiene a pensar qué es lo que estoy haciendo, quizás no lo hace, pero lo tiene que hacer. Claro. Porque no quedan otras opciones y entonces vamos, ¿no? Sacamos la fuerza y vamos. Así mismo es como en los cambios, es el cambio de mudarte a otro país y tienes que empezar de nuevo y no conoces a nadie y te piensas qué vas a hacer pero poco a poco yo pienso que Minerva, hablaste recientemente, estábamos teniendo una conversación y estabas hablando de la intuición. Es muy importante que sobre todo cuando el bebito ya tienes el bebito en la casa y qué está pasando y no puedes llamar rápidamente a mi hermana o a mi mamá porque estaban en aquella época era por teléfono, no me podía mandar un texto para que me comunicara, no podía hacer un Skype o algo así, eso no lo había. Entonces tuve que utilizar mucho mi intuición. Claro. Porque era mi primer niño, o sea, yo no había pasado esa experiencia antes, así es que hay que confiar en que vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. En aquella época eran los libros, pero los libros más bien eran dirigidos a las madres americanas y no eran todos en inglés. Entonces sí me leí lo que más podía y traté de saber qué era lo que estaba pasando cada mes y todo eso, pero lo comparaba mucho como que, como mi hermana ya era mamá, entonces yo comparaba mucho lo que yo estaba pasando con lo que ella había pasado y era bastante un poco diferente en la experiencia de ella en Puerto Rico a la experiencia mía acá. Sí, es un choque incluso cultural porque como lo mencionábamos, cuando llegas y aquí, bueno, pasando del embarazo a lo que es el parto, en mi caso como mexicana, la costumbre es de que en el parto va a estar tu mamá o va a estar tu suegra o va a estar tu tía, va a estar tu abuelita, va a haber 1,000 personas ahí que te puedan estar echando una mano para ayudarte con el bebé. Entonces, en el momento en que llegas aquí y estás en otro país y te encuentras solo, sin ese apoyo de mamá, tío, abuelo, abuela, etcétera, pues ahora sí que no tienes nadie, ¿no? Cuando allá te toca que, cuídamelo porque me voy a meter a bañar, o cuídamelo porque voy a entrar al baño, y acá no, acá te toca estar solo. Entonces, sí se vive como ese choque cultural de que lo tienes que hacer diferente y no te queda de otra. Pero también por otro lado ves la cultura americana, cómo llevan a cabo su maternidad, o otras culturas también, ¿no?
Y también lo que pasa es que como estamos lejos no tenemos todo esto de deberías hacer, ¿no es cierto? Esto que a veces es un poco agobiante cuando tenemos todas estas cosas